Vamos a buscar en la primera epístola de Juan, capítulo 5, los versos 4 al 5. Primera de Juan, capítulo 5, los versos 4 al 5. Dice la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor, esta escritura, por la cual te pedimos que en esta mañana tú hables a nuestras vidas. Abre nuestro entendimiento espiritual, ilumínalo, Señor. Danos comprensión. Haznos entender, Señor, nuestra posición. Haznos entender, Señor, la victoria que ya tenemos. Y permite que en esta mañana nos podamos ubicar en esa posición, que podamos asumir esa mentalidad espiritual, esa conciencia, Señor, de quiénes somos ahora y de que se nos ha otorgado una victoria, Señor, sobremanera grande y poderosa, Padre. Que en esta mañana seamos edificados y que la palabra que yo pueda pronunciar no sea palabra de mi voluntad, sino que sea palabra que tu Espíritu Santo ponga para cada uno de nosotros. Amén. Vencedor o vencido. Vencedor o vencido. Es el título en esta mañana de la palabra. Y este título que le he dado a esta palabra no es un título motivacional, amén. Yo diría que es más bien un título posicional, porque en esta mañana tú tienes que ubicarte o entender en qué grupo tú estás. Si tú estás en el grupo de los vencedores o tú estás en el grupo de los vencidos. Porque dentro del pueblo cristiano, dentro del pueblo de Dios, hay diferentes mentalidades. Y dependiendo de la mentalidad que tú tengas, así mismo va a ser la vida cristiana o la vida en Cristo que tú manifiestes o que tú pretendas manifestar. Y el problema es que a veces estamos fluyendo con una mentalidad que no responde a la verdad de la palabra y a la verdad de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces hay como una contradicción. Amén. Porque estamos fluyendo en la mentalidad incorrecta. Amén. Siendo vencedores, estamos andando como vencidos o como derrotados. Y en esta mañana vamos a dirigirnos por esa línea de pensamiento. Sabes que muchos cristianos parece que siempre están en guerra. Parece que todos los días tienen una lucha encarnizada con el enemigo. Y te das cuenta de esto muchas veces por la manera en que ellos hablan, por la manera incluso de las canciones que cantan y por las actitudes que muchas veces
manifiestan, siempre están en esa guerra con el enemigo, siempre el enemigo las tiene con ellos, siempre el enemigo los tiene acorralados como si estuvieran en un ring de boxeo, el enemigo los tiene acorralados en la esquina y están en esa, como siempre están en una lucha. No se ha encontrado ese tipo de cristiano. Siempre están en una lucha con el diablo. Y claro está, no negamos la realidad espiritual del diablo y la maldad. O sea, tampoco nos podemos ir al otro extremo de decir, no es que no hay maldad, o que el diablo simplemente es un personaje ficticio. No. La palabra de Dios y en el Nuevo Testamento se nos exhorta, por ejemplo, a vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo o del enemigo. Efesios 6, del 11 al 13, eso lo decía el apóstol Pablo, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Y eso es lo que quiere decir que a veces queremos confrontar ciertas situaciones de manera carnal, o a veces queremos como que tratar con las personas de manera carnal sin poder detectar qué es lo que se está moviendo, qué es lo que está influyendo detrás de las personas, y tenemos que tener ese discernimiento. Así que cuando la palabra de Dios dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, es que tenemos que realmente discernir. A veces, por ejemplo, te vas a encontrar personas que no conocen al Señor, personas difíciles en tu trabajo, en tu diario vivir, y tú dices, ¿por qué esta persona me quiere hacer la vida imposible? Pues muchas veces esa persona obviamente necesita a Cristo, y muchas veces esa persona está cautivada por el pecado, y detrás de todo eso hay una influencia, amén, del enemigo. Porque el enemigo tiene influencia sobre todo aquel que no es hijo de Dios, sobre todo aquel, amén, que todavía pertenece al reino de las tinieblas. Así que en ese sentido Pablo dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y esto tienes que tenerlo en cuenta, porque a veces tú puedes pensar, no, es que esa persona la cogió conmigo, tiene algo personal, y puede ser que lo veas así. Pero si entiendes que nuestra lucha no es contra carne y sangre, vas a poder ver un poco más allá y poder ver que esa persona realmente necesita de Dios. Esa persona está bajo la influencia del enemigo, y cuando tú tienes esta perspectiva puedes quizás empezarlo a ver esa persona de una manera diferente, ese compañero de trabajo, ¿por qué actúa así? Y entonces orar por esa persona, orar con misericordia, orar con compasión. Yo sé que no es fácil, porque a veces simplemente miramos las cosas desde el aspecto carnal, desde el aspecto humano. Pero a veces tenemos que empezar a ver las cosas desde el aspecto espiritual. Amén. Para que podamos lidiar con unas cosas y para que podamos ser más eficaces y para que podamos entonces orar. Amén. Pablo decía que no ignoremos las maquinaciones del enemigo para que Satanás no tome ventaja de nosotros. Y el mismo Pedro decía, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como los dientes buscando a quien devorar. Así que los mismos apóstoles no negaron la existencia de la influencia del diablo en este mundo. Y por lo tanto se nos insta a estar alertas, a estar vigilantes y a tener discernimiento y a tener sabiduría espiritual. Sin embargo, a pesar de todas estas advertencias que nos hace la palabra, esto no significa que nosotros como creyentes, como cristianos, debemos estar llenos de miedo, pensando que en cualquier momento el enemigo se nos viene arriba para destruirnos y que el enemigo está constantemente persiguiéndonos, amén, para destruirnos. O sea, hay cristianos que se obsesionan tanto y piensan tanto en el diablo y dicen, no, es que el diablo la tiene conmigo, siempre me está persiguiendo. Hay cristianos que tienen esa mentalidad. Y esa mentalidad muchas veces viene de lo que le enseñaron.
Cuando crecemos en ciertos círculos evangélicos o cristianos, pues dependiendo del tipo de enseñanza, cuando la enseñanza no es una enseñanza integral, cuando la enseñanza no tiene un balance, pues entonces a veces creemos dándole más énfasis o más fuerza a ciertas áreas que a otras. Y es triste que muchas veces crezcamos, ¿verdad?, con este tipo de mentalidad, donde inclusive por lo que creemos es como si le otorgáramos al enemigo más poder del que realmente tiene. Y eso hace que muchas veces vivamos una vida llena de temor, y muchas veces viendo al diablo donde el diablo no está. No sé si me está siguiendo en lo que te quiero decir. Entonces el problema es que pierden la perspectiva real. O sea, que los creyentes, los cristianos pierden la perspectiva real de lo que ahora tú y yo somos en Cristo y de la autoridad espiritual que tenemos. Entonces viven una vida cristiana en un desbalance en su manera de pensar. En su manera de pensar, de alguna manera le da más poder al enemigo que a Cristo mismo. Es cierto que no debemos subestimar la manera en la que opera el enemigo, por eso las advertencias de la palabra, ¿verdad?, que acabamos de leer. Pero tampoco podemos olvidar nuestra realidad ahora. ¿Cuál es nuestra realidad ahora? Nuestra realidad es que ahora somos hijos de Dios y tenemos que entender lo que significa ser un hijo de Dios y lo que implica ser un hijo de Dios. Por eso estábamos cantando: ya no soy un esclavo del temor, ahora soy un hijo de Dios. Pero no es solamente proclamarlo porque es una canción bonita, sino es entender lo que implica hijo de Dios. Tiene unas implicaciones. Aleluya. Es necesario que entendamos dónde estamos parados y que no somos víctimas del enemigo y que Él no puede hacer con nosotros lo que le da la gana. Amén. Mire, hay personas que cuando han venido a Cristo y a veces vienen de unos trasfondos de ocultismo, de prácticas diabólicas, como el espiritismo, inclusive tal vez el satanismo y cosas así horribles. Y estas personas cuando vienen a Cristo, y traen este tipo de trasfondo, pues muchas veces el enemigo, no queriendo aceptar su derrota, cuando estas personas vienen a Cristo, muchas veces el enemigo mismo, muchas veces ellos experimentan cierto tipo de experiencias o de manifestaciones que no son otra cosa que el mismo diablo, como león rugiente, tratando de ¿qué? De asustar y de amedrentar y tratando de hacerle pensar a la persona que todavía le pertenece al enemigo. Entonces el enemigo, como ya no tiene autoridad sobre las personas que vienen, pues trata de asustarlos, trata de amedrentarlos. Viene y te mueve la cama. Y hay personas que tienen algún tipo de experiencia, pero es el enemigo dando los últimos aleteos porque ya sabe que esa persona no le pertenece. O sea, lo que te quiero decir es que muchas veces el enemigo lo que trata es de asustarte, de intimidarte. Mi esposa me ha contado, y tal vez lo ha contado aquí, ha tenido, en algún momento ella tuvo ciertas experiencias donde pudo percibir la opresión del enemigo. Inclusive en algún momento, y tal vez usted puede decir que haya experimentado esto, ella experimentó que en algún momento sentía que la atrapaban y no podía respirar ni podía moverse. Y no es que le pase eso a todo el mundo. Pero son influencias del enemigo tratando de
de amedrentarte y tratando de él hacerse ver como que él es el que tiene la autoridad y él es el que tiene el poder, cuando él sabe que ya está derrotado legalmente. Aleluya. Entonces, el enemigo, él puede rugir, pero alguien decía, sí, él ruge, pero él es un león sin dientes. Porque el único león que a nosotros nos interesa es el león de la tribu de Judá, que tiene toda autoridad y todo poder. Entonces, en esta mañana tenemos que entender cuál es nuestra victoria. Tenemos que preguntarnos, ¿estamos luchando por esa victoria o ya tenemos la victoria? Porque esa es otra. O sea, tú tienes que en esta mañana entender o identificar si tú estás luchando por la victoria o si ya tú has entendido que ya tú tienes la victoria. Porque eso cambia todas las cosas. ¿Desde qué posición estamos luchando? ¿Y cuál debería ser entonces nuestra actitud? Amén. Fíjate que en esta mañana te dije que el título de este mensaje es vencedor o vencido. ¿En dónde tú estás en esta mañana? Espero que cuando terminemos este mensaje tú salgas convencido de que tú estás en el grupo de los vencedores y no en el grupo de los vencidos. Yo espero que cuando tú salgas esta mañana, tú salgas entendiendo que tú estás en el grupo de los victoriosos y no en el grupo de los derrotados. Y es una pena que no hayan aquí más personas para que escuchen este mensaje, porque hay muchas personas que necesitan escuchar este mensaje. Un vencedor es uno que ha vencido, que ha ganado en una competencia o que ha ganado en una lucha. Eso es un vencedor. Y sabes que la Escritura nos pone en esa posición. De hecho, mucho más que eso, porque dice que en Cristo somos más que vencedores. Así que la Escritura te dice no solamente que has vencido, sino que tú eres un más que vencedor. No es una victoria que tú y yo obtuvimos, sino es una victoria que se nos otorgó. Es decir, tú no tuviste que luchar por esta victoria, sino que otro luchó por esta victoria. Tuvo que pagar un precio de sangre. Precio de sangre significa que él tuvo que entregar su vida en una cruz, ser allí avergonzado, ser allí vituperado, injuriado, herido, avergonzado, desamparado, para que tú y yo hoy gozáramos de la victoria. Bendito sea el nombre de Jesús. La Biblia nos dice en Efesios 2:6 que ahora estamos sentados en lugares celestiales. Y ese estar sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús, lo que está hablándote a ti y a mí es de nuestra posición de victoria. Eso significa que ya no estamos por debajo, sino que ahora estamos por encima. Eso significa que ya no somos aplastados por el enemigo, sino que ahora estamos sobre el enemigo. Bendito sea el nombre de Jesús. Tú como hijo de Dios, la Biblia dice que fuiste trasladado del reino de las potestades de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Eso significa que ahora tú estás bajo el dominio, bajo la protección, bajo el gobierno de Cristo. Como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré.
Y si sigues por ahí, vas a ver todos los beneficios de estar bajo el señorío y bajo el gobierno de Cristo. Pero hay mucha gente que en vez de meditar en esto, meditan y piensan en lo que no tienen que pensar. Ahora, amados hermanos, esto no significa que no puedes ser tentado o que el enemigo no busque una ocasión para ponerte tropiezo. Pero sí significa que ahora como hijo tienes autoridad y poder sobre el enemigo. Eso significa que ya tú no estás para estar huyendo de él, sino que él tiene que huir de ti. ¿Tú sabes lo que dice Santiago? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. El que tiene que huir de ti es el enemigo, no tú del enemigo. Ahora, se requiere que nos sujetemos a Dios. Se requiere que nos sometamos a su señorío y a su voluntad. Eso nos pone entonces en la posición de poderlo resistir y de que él huya de nosotros. El apóstol Pedro dice, al cual resistid firmes en la fe. Mira, el enemigo es un desvergonzado. Él sabe que está derrotado. Él sabe que en la cruz fue expuesto, fue despojado. Pero eso no le basta a él. Él es un atrevido y siempre va a buscar alguna manera de tratar de disuadirte, de seducirte, de tentarte, de ponerte un tropiezo. Pero la Biblia dice, resístelo. Pero para resistirlo, dice, tienes que someterte a Dios. Y luego te digo que someterse a Dios es estar bajo el dominio de Cristo. Cuando tú estás bajo el señorío de Cristo, amén, que es lo que tú haces, tú buscas agradarlo, tú buscas hacer su voluntad, aleluya. Cuando tú estás en línea con Dios, amén, tú lo puedes resistir. No tienes parte ni suerte conmigo, te tienes que ir. Porque tengo autoridad de hijo. Antes era esclavo, pero ya no soy esclavo. Oh, temor, te tienes que ir, ya no me puedes esclavizar. Oh, depresión, te tienes que ir, ya no me puedes esclavizar. Oh, amargura, ya no me puedes tocar, porque ahora soy una persona perdonadora. Aleluya. Oh, tristeza, ya no me puedes cautivar, porque ahora tengo el gozo de Cristo. Pertenezco a un reino diferente. Aleluya. Soledad fuera en el nombre de Jesús. Fuera. Soledad fuera. Y solitaria también. Aleluya. Podemos vivir una vida cristiana melancólica. No podemos vivir una vida cristiana de lamentaciones. No podemos vivir una vida cristiana siempre patinando en el mismo lugar. Somos llamados a un progreso. Somos llamados a ir de victoria en victoria. Eso es lo que dice Pablo. Pablo podía estar en las situaciones más precarias, pero él decía, no, vamos de victoria en victoria, de gloria en gloria. Aleluya. Entonces, ¿cómo puede ser que hay personas, hay creyentes que en vez de ir de gloria en gloria, lo que van es de prueba en prueba, de tristeza en tristeza, de lamentación en lamentación? No niego la realidad de que sí vamos a enfrentar adversidades. No niego la realidad de que tal vez enfrentemos enfermedades, pobreza y cosas que nos resultan negativas. Pero esa realidad no puede opacar la realidad mayor, que es Cristo, la esperanza de gloria en nosotros. Y que a pesar de, podemos andar de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Aleluya. De tal manera que cuando yo te pregunto, hermano, ¿cómo tú estás? Como Dios quiere. Bueno, pero ese es como Dios quiere. Eso no me está reflejando que, ¿sabes? Ellos confiesan algo, pero en la manera en que lo dicen, están diciendo otra cosa. No, como Dios quiere, ¿cómo va a ser?
Si es como Dios me quiere en victoria. Dios me quiere gozoso, Dios me quiere con certidumbre, Dios me quiere con fe. Aleluya. Porque fui hecho a imagen y semejanza de Cristo. Entonces, ¿qué estoy reflejando? ¿Estoy reflejando la imagen del Cristo victorioso? ¿O estoy reflejando un Cristo derrotado? Un Cristo que no tiene poder. En una ocasión leí que Martín Lutero se estaba quejando y se estaba lamentando. Y la esposa le dijo: oye Martín, Dios se murió. ¿Cómo tú dices eso, esposa? ¿Cómo que Dios se murió? Sí, Dios se murió porque por la manera en que tú te estás quejando parece como si Dios se hubiese muerto. Porque no estás reflejando el Dios en el cual tú crees. Entonces tenemos que tener cuidado de que no estemos reflejando un Dios muerto cuando tenemos un Dios vivo. Los discípulos, las mujeres, cuando Cristo resucitó, cuando Cristo murió, claro que se entristecieron, claro que se confundieron, pero a la vez que entendieron que Cristo estaba vivo y que Cristo resucitó, todo cambió. Su perspectiva cambió. ¿Cómo iban a seguir llorando? ¿Cómo iban a seguir tristes si su maestro estaba vivo? Entonces, cuando tú entiendes que tu Cristo está vivo, cuando tú entiendes que Él te resucitó, cuando tú entiendes que Él está contigo, cuando tú entiendes que Él ya ha provisto la victoria más grande para ti, entonces tienes que cambiar. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que reprogramarnos. Ya no puedo estar cantando las quejas de mi alma. Yo me acuerdo de la iglesia pentecostal, había un hermano que le gustaba ese himno. Era como un himno cortavena. Decía, las quejas de mi alma. Era algo así como bien triste. No, ya ese tiempo no podemos estar en ese tiempo. Podemos llorar, pero a la vez reír. Podemos llorar, pero a la vez tener gozo. Bendito sea el nombre de Jesús. Muchas veces las batallas de los cristianos son más en el ámbito de la carne que con el diablo. Y el apóstol Pablo habla de eso en Romanos 6 al 8, donde habla de la carne, del conflicto que como creyentes tenemos con la carne. Pero claro, es más fácil echarle al diablo la culpa que nosotros reconocer que todavía tenemos problemas con nuestra carne. Porque como decía mi pastor anterior, la culpa es fea y nadie la quiere. Entonces, si alguien tiene que pagarla, bueno, pues el diablo. Esto fue lo que dijo Eva. No, pues eso fue la serpiente. Pero el Señor juzgó a cada uno personalmente, porque cada cual tenía responsabilidad. Así que a veces, amados hermanos, hay lucha que es en el ámbito de la carne. Amén. Y a veces el pobre diablo, entre comillas, porque no hay nada de pobre, las paga todas. Y lo mismo pasa también cuando la gente le echa la culpa a Dios también. Dios y el diablo son los que pagan la culpa de todo. Entonces yo nunca tengo responsabilidad. El hombre nunca tiene, la mujer nunca tiene responsabilidad. Ahora, te dije ahorita, o te lo mencioné, que el enemigo ha sido derrotado legalmente. Colosenses 2, del 13 al 15, la Biblia dice que ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él
Cristo anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Quiere decir, amados hermanos, que allí en la cruz, mientras todos miraban y el humano estaba viendo un escenario de derrota, mientras todos estaban viendo un escenario precario, tan precario era que aquello allí se oscureció. Y hasta Jesús en un momento exclamó: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Aparentaba que el enemigo había tenido la mayor victoria. A veces hay escenarios donde tú vas a ver y vas a creer que el enemigo ha tenido la mayor victoria. Pero mira la paradoja es que mientras el humano parecía que allí se estaba dando la mayor derrota, que los religiosos ya habían terminado con Cristo, en lo espiritual hay una historia diferente, porque Pablo nos está diciendo que allí en la cruz del Calvario Cristo anuló el acta de los decretos que nos eran contrarios, es decir, las acusaciones que habían contra nosotros, esos antecedentes penales que había contra nosotros. Allí Cristo, amén, los anuló y los eliminó clavándolos en la cruz del Calvario. Y dice que de esa manera Él desarmó, vamos a decirlo aquí en un idioma puertorriqueño, Él desarticuló la ganga de Satanás. Allí en lo espiritual, amén, lo que se llevó a cabo fue un operativo espiritual, donde se desarticuló la ganga del diablo y su demonio. Porque dice la Biblia que fue desarmado, fue despojado, se le quitó la autoridad, amén, que él había robado o que él había usurpado del hombre. Los desarmó a todos los gobernantes y las autoridades espirituales. Y los avergonzó públicamente con su victoria en la cruz. Esa es la verdadera historia de lo que allí ocurrió. Por eso es que el enemigo ha sido derrotado legalmente. Y tú, como ahora eres hijo y perteneces al reino de Dios, esa victoria también te pertenece a ti. Bendito sea el nombre del Señor. Vencedor o vencido. Ahora, hay un área donde, a pesar de que el enemigo ha sido derrotado legalmente, es un área donde él todavía puede operar o puede influir. Porque déjame decirte, aunque él ha sido derrotado legalmente, todavía él sigue en su área de influencia en el mundo, particularmente para aquellos que no conocen a Dios y también particularmente para todos aquellos que están haciendo avanzar la obra de Dios. Va a buscar cómo poner tropiezo, porque a él no le conviene que las vidas sean rescatadas. Él no quiere que las vidas sean salvadas. Él sabe que su tiempo está marcado y él va a buscar tratar de llevarse consigo a lo más que pueda. Pero todavía no ha llegado el tiempo donde él va a ser atado con cadenas por 1000 años. Y no ha llegado el tiempo donde él va a ser finalmente, mire, echado al lago de fuego y azufre. Así que todavía, mire, es lo que dice la palabra, él anda todavía por ahí como unos rugientes, dando aleteo, buscando de qué manera engañar. Entonces, hay un área donde el enemigo todavía puede operar. Él ya no tiene autoridad legal sobre ti como hijo. Entendamos eso. No obstante, él puede operar en el campo de los pensamientos
y de las ideas. Y cuando Él logra operar en este campo de los pensamientos y de las ideas, Él no tiene que hacer mucho. De hecho, desde el principio Él ha operado de esa manera. Cuando Él se presentó delante de Adán y Eva o delante de Eva, Él no se presentó como un monstruo o como lo pintan con cuernos y con rabos y un grinche. No se presentó como un grincho o algo así. Él se presentó muy seductor. Tomó la forma de una serpiente. Y empezó a ¿qué? A dialogar. Empezó a sembrar unos pensamientos, empezó a sembrar unas dudas. Para que él empezara a pensar y a razonar de una manera carnal. Y para que finalmente ella tomara la decisión que el enemigo quería que ella tomara sin él tenerla que obligar. Así que el enemigo nunca va a venir a ti y te va a torcer el brazo y te va a decir, haz esto, porque sabe que esa estrategia no le va a funcionar. Pero cuando él logra fomentar sus pensamientos, cuando él logra fomentar sus ideas, y más en este tiempo, amados hermanos, que tiene todos los medios posibles para que esos pensamientos y esas ideas, amén, puedan esparcirse y florecer. Cuando él logra hacer esto, y logra que sus pensamientos o sus ideas encuentren terreno fértil en las mentes o en las mentes de los creyentes, entonces esos pensamientos se convierten en semillas que germinan y crecen. ¿Y qué sucede? Que esos pensamientos pueden arraigarse en nuestra manera de pensar y al hacerlo controlar o influir nuestra manera de actuar. Y en eso él es un especialista. Él es el maestro del engaño, el maestro de la seducción. Y él es como el sembrador. La Biblia dice que el sembrador sale a sembrar. Y él también sale a sembrar, pero no siembra semilla, él siembra cizaña. Y tenemos que en ese sentido estar alertas y vigilantes a todo lo que se mueve, a toda idea, a toda corriente de pensamiento que es contraria a la palabra de Dios. Necesitamos discernimiento espiritual. Por eso la importancia de meditar en su palabra de día y de noche. Por eso la importancia de la instrucción bíblica. Para que no permitamos que las influencias malsanas del enemigo puedan encontrar algún terreno fértil en nuestra manera de pensar, porque entonces de alguna manera logra controlarnos. Eso le pasa mucho a los jóvenes cristianos cuando van a la universidad. Se exponen a un tipo de pensamiento muy racional que excluye a Dios y que pone a Dios en el sitial de un invento humano. Entonces, cuando los jóvenes se confrontan muchas veces con estas ideas, que no era la cosmovisión que ellos habían aprendido desde pequeños, empiezan a dudar, empiezan a tener una crisis de fe. Y no es el enemigo, sino que muchas veces ellos mismos optan entonces por dejar de creer a Dios. Porque la estrategia del enemigo hizo efecto. Él opera a través de pensamientos y a través de ideas. Y de hecho, a través de la historia de este mundo, hay ideas
que a él le han dado resultado y que han traído mucha destrucción. Tómese por ejemplo un Hitler. ¿Qué ideas ese hombre pudo acoger en su mente que lo llevaron a actuar de la manera en que actuó e inclusive manifestar este odio hacia los judíos que terminó en tantos millones y millones de judíos masacrados? Entonces el enemigo es más peligroso cuando viene con una idea o con una creencia que la gente la puede aceptar, que cuando él se aparece tal vez como un monstruo, como un diablo con cuernos y rabos. Es más peligroso. Por eso Pablo decía, no es maravilla que el mismo Satanás se transfigure como ángel de luz. Aleluya. Así que el enemigo es más peligroso cuando se disfraza, cuando viene muy seductor, cuando viene con muchas palabras pretenciosas. Pero cuando tú y yo somos personas que tenemos la palabra de Dios, que tenemos la verdad de Cristo, que meditamos en su palabra, que tenemos esa revelación, ese discernimiento, esa sabiduría, no vamos a ser movidos fácilmente. Por el contrario, vamos a rechazar toda basura del enemigo, vamos a rechazar toda mentira del enemigo en el nombre de Jesús. Vamos a estar en posición de rechazar, de resistir todo argumento del enemigo. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que en esa área, amados hermanos, en la cual nos debemos cuidar. Por eso la palabra nos llama a renovar nuestro entendimiento de día a día. Amén. Porque siempre que tú salgas a la calle te vas a confrontar con una cosmovisión totalmente diferente a aquello que tú has creído, aquello que tú has aprendido, aquello que tú has recibido. Te vas a enfrentar a una cosmovisión diferente que va a retar aquello que tú has recibido. Por eso Pablo decía, yo sé en quién he creído. Y tú te tienes que mantener firme en eso, en ese yo sé en quién he creído. ¿En quién he creído? En Cristo Jesús. Él es mi verdad. Yo estoy arraigado en Cristo. Aunque te digan fanático, aunque te digan loco, aunque te digan que eres una persona retrógrada, aunque te digan que tú eres una persona que no eres inteligente, no, yo sé en quién he creído. Es lo mismo cuando Job decía que estaba en su aflicción, yo sé que mi Redentor vive y al fin me levantará. No estamos en una, está como fallando, no estamos en una posición de derrota. Amén. No estamos en una posición de derrota. Cuando un cristiano vive en una posición de derrota, muchas veces se puede deber a la falta de madurez espiritual o a la falta de entendimiento con respecto de quiénes somos en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Y es una tristeza que muchos aparentemente parecen conocer más del diablo que de Cristo. Hay gente como que se especializa en el diablo. No, conocen todos los nombres del enemigo, conocen como todas las artimañas del enemigo, pero no conocen a Cristo. Entonces, ¿de qué vale? Amén. Escuchan más al enemigo que a Cristo, pero ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que tú puedas discernir más al diablo y escuchar más al diablo que a Cristo? No, hay algo mal. Porque Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué nos dice la Escritura hoy? La Escritura hoy nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Todo lo que es nacido de Dios
vence al mundo. ¿Y quiénes son los que son nacidos de Dios tuyo? Los hijos. Amén. Los hijos de Dios, aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús, son los que vencen al mundo. ¿Y qué es poner la fe en Cristo Jesús? Poner la fe en Cristo Jesús no solamente creer un credo o creer algunas verdades de la Escritura. No, va más allá. Poner la fe en Cristo Jesús es creer en Él. Y ese creer en Él es tener la conciencia que mi vida depende de Él. Ese creer en Él es cuando entendemos que esto es un asunto, amén, por decirlo así, de vida o muerte. Ese creer en Él implica que yo me entrego a Él por completo, que creo en Él, que mi vida le pertenece. De ese creer en Cristo que está hablando la Escritura. Y ese que cree en Cristo y que cree que Cristo es el Hijo de Dios, es el que vence al mundo. ¿Y qué significa eso de vencer al mundo? Significa, amén, que estoy en enemistad con el mundo. Significa que yo estoy contra el mundo y que el mundo está contra mí. No, el mundo habla de ese sistema pecaminoso que domina el mismo. El mundo habla de los valores, de las ideas, de las creencias, de las filosofías, de los estilos de vida que son contrarios a Dios. Ese es el mundo. No te estoy hablando del mundo natural, no te estoy hablando de la naturaleza, no te estoy hablando de lo que ves. Estoy hablando de esa influencia espiritual pecaminosa. Tal como Juan lo habla en 1 Juan 2:16, lo puedes luego leer. Todo hijo de Dios dice que vence al mundo y dice que lo vence por medio de la fe. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. Tu fe es la victoria que ha vencido al mundo. Tu fe en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Esa misma fe donde Pablo decía, yo sé en quién he creído. La victoria no es algo que sostiene porque hago algo, amados hermanos, entienda eso. Yo no oro ni ayuno por la victoria. Eso quiere decir que no ore y no ayune, no, eso no quiere decir que no ore y no ayune. Vas a orar y vas a ayunar, pero no por la victoria. ¿Por qué? Porque la victoria ya se te otorgó. O sea, yo no puedo estar orando y ayunando por algo que ya se me otorgó. Entonces, eso, a veces hay personas que no lo entienden. No hay una receta para la victoria, amados hermanos. Quizás a muchos les puede molestar eso. Porque los libros de muchos venden, mucha gente vende libros por eso. Porque la gente quiere saber la victoria. Es como la película de Kung Fu Panda. ¿Cuántos vieron esta película de Kung Fu Panda? Le preguntaban al pai del panda. El pai era un ganso, el pai postizo. Pero ¿cuál es el secreto de la receta? ¿Cuál es el secreto de la sopa? Entonces, si lo traemos aquí, que la gente quiere saber, ¿cuál es el secreto de la victoria? ¿Cuál es el secreto de la sopa? En un momento dado, no sé a quién esa vez se fue ¿a quién fue? Sí, al mismo panda. Al mismo panda le dice el secreto. El secreto de la sopa es que no hay ningún secreto. Aleluya. Y el secreto de la vida en Cristo, o el secreto de la victoria, que muchas veces no los quieren vender, es que ya Él nos otorgó la victoria. Por lo tanto, no hay ninguna receta. No hay nada que hacer, ya lo hizo. Tengo que recibirlo, tengo que creerlo y tengo que vivirlo. Aleluya. Tengo que aceptarlo como que es mío.
Por eso algunos no alcanzan la victoria, porque están tratando de alcanzar algo que ya tienen. No podemos mirar hacia el futuro esperando recibir la victoria. Tenemos que mirar hacia atrás, hacia la cruz, donde nos fue otorgada, y ahora en el presente, aceptarla. Aleluya. Por eso en esta mañana tú puedes declarar: yo soy más que vencedor. No importa cuál es tu circunstancia, no importa lo que estás viviendo, no importa lo que estás pensando, tú tienes que entender que tú tienes la victoria. Esto te debe quitar un peso de encima, porque no es algo que tú debes hacer. No, voy a entrar en una campaña de ayuno para que Dios me dé la victoria. Ya Dios te la dio. Si ayuna y ora, ora y ayuna, pero no ores para alcanzar una victoria. Si lo estás haciendo pues porque quieres tener más comunión con Dios, quieres enfocarte más en Él, pues amén, hazlo así. Pero no lo hagas pretendiendo que porque tú hagas eso vas a tener una victoria que ya a Él le costó precio. ¿Qué precio tú vas a pagar? Aleluya. Ya tengo la victoria. Y esta es la victoria que me dice el mundo: vuestra fe. Y esa victoria es en virtud de lo que ya Él hizo. Desde que creíste, venciste al mundo. Y ahora, por cuanto tú tienes la victoria, el apóstol Pablo nos dice entonces que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Romanos 8, 35 al 39. No lo voy a leer, pero ya tú lo sabes. Entonces, todo intento, amado hermano, todo ataque del mundo, del diablo, de la carne, lo único que busca es precisamente separarte del amor de Dios. El sistema del mundo te desea. El diablo, por otro lado, está celoso porque tú cargas la imagen de Cristo. Amén. Porque tú eres un hijo de Dios. La carne en ti se incomoda porque ya no puede hacer lo que le da la gana. Entonces, ¿qué es lo que van a buscar? Hay que separarlo del amor de Cristo. Pero la Biblia dice que nada nos podrá separar del amor de Cristo. Aleluya. Esa victoria es por medio de aquel que nos amó. En esta mañana, ¿eres un vencedor o eres un vencido? ¿A qué grupo perteneces? El apóstol Pablo, y termino, dice en 1 Corintios 15, 57, pero a Dios gracia que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria es por medio de nuestro Señor Jesucristo, no hay más nada. ¿Tú quieres victoria? Por medio de Cristo. El apóstol Pablo dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo tanto, pertenecemos a un nuevo grupo, al grupo de los vencedores. Antes estábamos derrotados, antes habíamos sido vencidos, pero ahora hemos venido a pasar, amén, a este reino nuevo, a esta familia nueva, donde se nos llama hijos y donde se nos llama más que vencedores. En esta mañana ponte en pie en el nombre de Jesús. Aleluya.
Esta no es una palabra para motivarte. Esta es una palabra para ubicarte. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Esta es una palabra para que nos ubiquemos dentro del grupo, amén, al cual pertenecemos. Y es tan poderoso que el apóstol Pablo dice: nada nos podrá separar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo bajo. Nada, ni la vida, ni la muerte, ni hambre, ni desnudez, ni persecución, ni lo creado. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Aleluya. Somos vencedores. Somos victoriosos en Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Allí Cristo en la cruz despojó al enemigo, lo desarmó. En los tiempos antiguos, cuando un ejército ganaba la guerra o ganaba una batalla, ¿verdad?, contra otro ejército, traían cautivos a los sobrevivientes del enemigo, ¿verdad? Los traían presos y los despojaban de todo, incluso los despojaban de la ropa para que quedaran en vergüenza, para que su derrota se acentuara más, y los exhibían públicamente. Amén. El vencedor, el que triunfaba, el ejército que triunfaba, los exhibía públicamente y traía el despojo. Y eso fue lo que Cristo hizo. Aleluya. Despojó al enemigo. Le quitó las llaves de la muerte. Y ahora tú y yo podemos levantarnos como hijos de Dios, con una identidad clara, con una identidad precisa, donde nada te puede derrotar. No es que tú eres Superman o la Mujer Maravilla. No es que tú no vayas a sentir o padecer, no. Pero la fe tan preciosa que tienes es tan fuerte que nada te saca de Él. Aleluya, nada te saca de Él. Y podrán venir los vientos y las tormentas, pero tú sigues diciendo: no, yo sé en quién he creído. Y mientras más duro te den, más tú te agarras de Él. Aleluya. El enemigo a veces mete las patas porque dice: no, le voy a dar duro ahora para que se suelte. No. A mí más duro y me agarro más. Es como el clavo. Mientras más duro tú le das, mire, más se clava y más difícil es sacarlo. Aleluya. Y puede ser que el enemigo a veces venga como un martillo, pero mira, te arraigas más en él. Porque al fin y al cabo la fe en Él es el único que te va a sostener. El único que te va a hacer resistir, soportar. Es lo que te va a sujetar cuando quizás desesperas. Aleluya. Es la fe en Él. Y eso es lo que necesitamos en este tiempo. Eso es lo que necesitamos, amados hermanos. A muchos cristianos se les está dando agua de piringa. ¿Sí? Se está dando mucho limber dulce. Entonces a veces no pueden soportar el embate. O a veces son confundidos. Es un tiempo de mucha diversidad. Todo es aceptado, todo es bueno. Cada cual tiene su verdad. No hay absoluto.
Entonces tenemos que salir a la calle con la seguridad y la firmeza de Cristo Jesús. Certeza viva, esperanza viva, consuelo real, seguridad eterna.